Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, estamos en modo paz. A pocos días de terminar las sesiones ordinarias aquí en el Congreso, el próximo 20 de junio, no se ve muy claro, no se ve muy despejado el trámite legislativo en los temas que tienen que ver con la paz. Y es que, como bien lo decía hace pocos días el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, la campaña electoral es una verdadera maldición para el trámite de las leyes que tienen que ver con el acuerdo con las FARC aquí en el Congreso. Y es que no hay duda de que la campaña electoral ya arrancó. Hay más de 20 candidatos o precandidatos a la presidencia que ya están en los medios de comunicación y en muchos debates, y ya muchos congresistas están recorriendo sus ciudades, sus departamentos para recabar votos, y ya se nota aquí también ausentismo parlamentario, y ni que se diga cómo será el próximo semestre cuando ya esté en forma la campaña electoral. Pero a todo este ambiente movido político donde cada uno tira por su lado, pues también la unidad nacional aquí no es ya tan clara y tan holgada para el gobierno en el Congreso. Ya Cambio Radical ha puesto distancia, lo mismo los conservadores, y a todo esto se suma el fallo de la Corte Constitucional que permitirá que haya modificaciones a las leyes que tienen que ver con la paz y que se vote artículo por artículo, lo que lo hará mucho más largo todo este proceso. Pues bien, sobre la paz, sobre la movida política, sobre la campaña electoral, vamos a conversar hoy en el programa con el senador de Cambio Radical, Germán Barón Cotrino. Estamos en modo paz, ya regreso. Hoy en modo paz vamos a conversar con el senador Germán Barón Cotrino sobre todos estos temas que se están moviendo, que se están agitando aquí en el Congreso de la República, obviamente temas de paz, reforma política, ley de tierras, en fin. Muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por la invitación, senador. muy amable. Y yo creo que el tema más importante o el hecho más significativo de esta semana en lo que tiene que ver con la paz es la entrega de armas, o como le gusta más bien a las FARC que se diga, la dejación de armas, que por primera vez se ven imágenes de todo este proceso, senador. En la Elvira, Cauca, no pudo llegar el presidente y sus invitados especiales por temas de mal tiempo, pero los pudimos ver los colombianos esta entrega de armas, pero de alto calibre y muy sofisticadas, por cierto. Sí, ese es un hecho muy significativo porque, pues además de sacar de lo que puede ser una guerra una serie de armas de alto calibre, como lo está diciendo, significa la voluntad de las FARC de dejar también la violencia para poder hacer política. Si bien es cierto, es un porcentaje que no era el esperado, es un porcentaje muy significativo. Y es para mí alentador oír a los miembros de las FARC, sobre todo a su Estado Mayor, diciendo que esta entrega lo que demuestra es su voluntad de paz. Es así y esperamos que la termine completamente, que hagan esa entrega en un 100%, y que obviamente podamos seguir avanzando en ese proceso para que se reintegren a una vida política donde puedan debatir sus ideas desde lo que es la discusión conceptual y sin violencia, obviamente. Se espera que ya el total, el 60% que falta, se entregue precisamente cuando el Congreso llega al final de sus sesiones ordinarias. Claro que ya hay quienes dicen, y bueno, y las 900 caletas, eso cómo va a ser ese proceso, pero lo que es un hecho es que las armas de cada uno de los guerrilleros que ya están concentrados, las tendrán las Naciones Unidas en sus contenedores. Bueno, a mí me da tranquilidad, primero, que esté Naciones Unidas. Segundo, que para la entrega de estas armas hayan estado personas que le dan garantías a la ciudadanía, a los colombianos, sobre la seriedad de ese proceso. Y sí, una lástima, no llegó tampoco el expresidente de Uruguay, Mujica, que hubiera sido importante que hubiera estado, pero entiendo que Felipe González estuvo y que estuvieron varios de los miembros que han venido promoviendo este proceso, de tal manera que por primera vez uno ve hechos muy concretos en ese sentido y hay que entenderlos como una buena señal. Y ese entusiasmo internacional que no se nota mucho aquí, decía el expresidente Mujica que Colombia era un laboratorio de la historia en todo este proceso de paz con las FARC.
A ver, yo lo siento como un proceso exitoso que tiene problemas normales de logística, lo que sucedió con los asentamientos en donde ellos se concentran, lo que ha venido sucediendo con las armas, el resultado de la agenda legislativa que no ha sido del todo en los tiempos ni las condiciones que ellos han querido, son los temas normales de cualquier proceso de paz. Sí. Hay que reconocer que va bien, pero tal vez lo más importante es el remate del proceso. ¿Cómo va a funcionar la Justicia Especial para la Paz? ¿Cómo va a terminar resolviendo jurídicamente las circunstancias de quienes fueron protagonistas del conflicto en condiciones en donde los ciudadanos y los colombianos no terminen involucrados en un proceso donde yo creo que si lo que se busca es tener una paz relativamente pronto, esta justicia debe tener una temporalidad y debe tener unas competencias muy específicas. Yo sí creo que eso es importante. Toda esta reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, pues ya no quedó para esta legislatura, vendrá para la próxima legislatura y vendrá ya con la aplicación de la nueva normatividad que dio la Corte Constitucional. Es decir, que se van a poder hacer cambios a lo propuesto por el gobierno. Pues ya la reglamentación propiamente dicha es ya una cosa más complicada y más detallada sobre la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que no la complica, yo creo que la mejora. La mejora porque, por ejemplo, en el caso mío, muchas veces me han tachado de contradictor del proceso, no ha sido así. He hecho un estudio serio sobre lo que fueron los acuerdos de paz y lo que hemos buscado es que ese proceso tenga un buen final. Y para eso hay que aceptar que hay posiciones diferentes a las que tienen las FARC. Y obviamente dentro de los marcos del acuerdo lograr llegar a consensos que permitan reacciones lógicas. Le doy un ejemplo. El tema de los terceros, que fue la proposición que generó tanta discordia, que yo la presenté, pero que logró aprobarse. Sí. Eso demuestra que había un argumento contundente, porque finalmente el gobierno termina aceptándome la propuesta de que los terceros no pueden entrar en este proceso, porque el mismo acuerdo de La Habana establecía que a un guerrillero se le amnistiaba si pertenecía a un grupo al margen de la ley o si lo había financiado, y a un militar se le perdonaba en iguales circunstancias con un grupo al margen de la ley del otro lado. Entonces un tercero que podría ser sujeto de lo que son los carteles de falsos testigos, ¿por qué tiene que terminar involucrado por esas dos condiciones en una situación más gravosa que los propios protagonistas del conflicto, cuando los guerrilleros y los militares salen del conflicto y se les perdone y hay en un caso y se les amnistía en otro? ¿Por qué un tercero que por ejemplo era extorsionado puede terminar siendo victimario y no víctima, que era lo que realmente era? Sí. Ahora, ¿qué hicimos también? Pues en esa proposición lo que se dijo es, a no ser que el tercero haya incurrido en uno de estos 6 delitos, que son 6 delitos que sí, a pesar de ser tercero, deben hacerle una condición más gravosa. Desplazamiento forzado, delitos sexuales, reclutamiento de menores. Ahí hay delitos que tienen que ver con financiación. Pero lo de la financiación es precisamente lo que quedó descartado, porque es que para los terceros. Exactamente, porque muchos terceros se vieron obligados a financiar presionados y amenazados. Claro, y entonces es muy fácil que un cartel de testigos diga, mire, él era un promotor de grupos al margen de la ley porque venía de manera voluntaria, entregaba una cuota cada mes o cada semestre o cada año, lo que fuera. Y en realidad esa es una circunstancia en donde muchos colombianos se vieron apremiados y por fuerza mayor a hacer esos aportes. Lo que no es lógico es que terminen entonces ahora involucrados en un conflicto que no les corresponde a ellos y donde fueron víctimas. ¿Qué creo yo? Que solo responden entonces por ese reclutamiento forzado, responden por la violencia sexual y responden por desplazamiento forzado también. Y obviamente por usurpación de tierras, porque en muchos casos no solo es el desplazamiento, sino haberle quitado a muchos campesinos, a personas que no tenían que ver con el conflicto, sus propiedades. Ese es un hecho que es evidente tanto en los paramilitares como en los guerrilleros. Escuché a Márquez decir que las FARC temen que haya como toda una maniobra, toda una orquestación para modificar temas de fondo en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz y que terminen yendo a la justicia ordinaria. ¿Son temores infundados o efectivamente puede haber modificación de fondo
tan grande en la Justicia Especial para la Paz que se incumplan los acuerdos de La A ver, Habana? yo no creo que la reglamentación pueda exceder lo que es la base del acuerdo. Y eso se ha tenido en cuenta y por eso el gobierno utilizó con el fast track la posibilidad de decir, mientras no le ponga el visto bueno, estos temas no pueden ser tocados cuando se hacen las modificaciones. El pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional que nos abre la puerta a decir cosas las hemos dicho en sentido de poder construir. Una propuesta como la del doctor Carlos Fernando Galán en el sentido de que quien acogido al proceso vuelva a reincidir, no puede ser beneficiario de las condiciones. Obvio, es normal. Es normal. Y eso no estaba claro. Fíjese que no quedó claro, fíjese que no quedó claro. Doctor. No quedó esa proposición, la mía de terceros sí quedó, la de él no quedó. Y ese O sea, es un tema eso que viene para mí ahora es en la absolutamente reglamentación. lógico. Claro. Porque es Pero que, yo creo que también para las FARC tiene que ser lógico que claro, no pueden seguir, no pueden pero reincidir. a eso me refiero cuando digo que ellos no estuvieron de acuerdo con esa proposición que a mí me parece de una sensatez absoluta y que además va defendiendo uno de los 4 principios, que son verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿A qué va ese? Pues a no violar el de no repetición. Yo no puedo decir que me acojo a un proceso, vuelvo y secuestro, vuelvo y violo, vuelvo y desplazo, y esperar que yo siga siendo beneficiario de las condiciones especiales de esa justicia especial para la paz. Eso no puede ser. Entonces, cuando se hacen esas críticas, hay que entender que esta polarización política que se ha generado en el país no puede implicar que quien hace un cuestionamiento o quien hace una salvedad o quien hace una reflexión sobre uno de esos temas necesariamente está en contra del proceso. Es que se quiere viabilizar el proceso. Perfecto. El otro tema sobre el cual yo hice una proposición, la escogencia de los magistrados. No pueden tener una ideología de extremos, no pueden ser de derecha, no pueden ser de izquierda. Habrá matices y es imposible pretender que una persona no tenga una percepción frente a lo que es la derecha o la izquierda. Pero tiene que haber un procedimiento de escogencia que permita que los dos grupos vayan tratados en la misma condición. De izquierda y de derecha. Claro, porque es la condición lógica para que un proceso funcione. Mire lo que pasó en Argentina y en Chile. Cuando gobiernos que fueron contrarios a los acuerdos que se hicieron en esos países, los revirtieron. Entonces, en Argentina, cuando el gobierno era de derecha y amnistió a los militares por los desaparecidos o las madres de la Plaza de Mayo, y llega un gobierno de izquierda, reabren el proceso, porque del otro lado nunca hubo nadie que se sintiera reparado, que tuviera la condición de haber conocido la verdad o que hubiera tenido la tranquilidad de la no repetición. Que es lo que sí tiene, que es lo que sí tiene este proceso. Entonces cuando uno lo dice tan es, ejemplarizante para el mundo. ¿qué pasa? Por eso le hablo más de que el remate del proceso es lo más importante. Sí, señor. Porque es que del remate del proceso es de donde se derivan el odios, éxito mismo del polarizaciones del proceso. Que permiten que el proceso tenga viabilidad y vocación de permanencia. Vuelvo para que sigamos aquí conversando sobre todos estos temas de paz con el senador Germán Barón Cotrino. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Dejación de armas. A partir de la firma de este acuerdo, inicia el plazo de 180 días para que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. La dejación de armas se realizará bajo el siguiente procedimiento. Se registrará la cantidad y el tipo de armas que poseen, las mismas que serán dejadas. En ese registro debe especificarse el carácter de las armas. Dentro de los campamentos ubicados en las zonas veredales, o sea, los sitios de concentración pactados, y solo mientras estén dentro de ellas, cada uno de los guerrilleros estará autorizado a portar un arma individual y todos serán vigilados por el componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. Esta comisión además recibirá todas las armas de las FARC-EP. Una vez las armas sean registradas e identificadas, ese armamento será almacenado en un container y se procederá a su extracción. La extracción del armamento consiste en la salida física del armamento de la zona y posteriormente fuera del país. Quedará bajo responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas hasta su destinación final. Las armas serán destinadas a hacer 3 monumentos, uno en las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en territorio colombiano. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Aquí estamos de regreso, hoy en Modo Paz.
invitado el senador Germán Barón Cotrino de Cambio Radical, que como ya lo han escuchado ustedes, ya lo hemos visto en los medios y demás, Cambio Radical ha venido poniendo distancias frente al gobierno en todos estos temas de paz. Concretamente sobre la Justicia Especial para la Paz, ya hablamos en el primer segmento las reformas que se hicieron. Planteaba usted al principio lo importante que la Justicia Especial para la Paz sea temporal, pues es obvio que es temporal. 10 o 15 años, ¿cuál le parece a usted que es la temporalidad que es suficiente para investigar todos estos crímenes de 50 años de guerra? Pues mire, si la Justicia Especial para la Paz se cumple a cabalidad por parte de quienes se someten a ella, de lo que estamos hablando es de unas condiciones previas que son la base de todo el proceso, que son verdad, justicia, reparación y no repetición. El proceso de dónde surge, de dónde surge, de la verdad. Entonces, cuando una persona va y expone lo que hizo, bien sea de un extremo o del otro, esa verdad permite que se llegue más fácilmente a un fallo. Pero el fallo y la temporalidad dependen de la materia sobre la que recaen y del número de personas a las cuales se va a juzgar. Y se lo pongo en este sentido. Si aprobamos una ley de amnistía que se supone que cubre el 90% de los miembros de los grupos al margen de la ley, que no estén acusados de delitos de lesa humanidad, eso quiere decir que queda un 10% de lo que puede ser las FARC. ¿Cuánto es el cálculo de sus miembros? 7.000 más 5.000 milicianos. Entonces digamos que queden 1.500. Sí. 1.515 años, eso quiere decir 100 procesos cada... Eso me parece una... Con lo lenta que es la justicia, no, pero es la justicia ordinaria. No, porque es que la justicia ordinaria tiene sí. una condición especial. Sí, sí, sí. Es que usted va a defenderse y la justicia le tiene que probar por medio de un ente que es acusador que usted está equivocada y que sí cometió el delito que usted dice no haber realizado. Entonces, si eso pasa, habiendo salido el 90%, resuelta la situación jurídica del 90% que están solo acusados de pertenecer a las FARC, de rebelión, al margen de sedición, de la ley, no de temas de lesa humanidad. No de temas de lesa humanidad, queda un 10%, son 1.500. De ahí que cuando yo no estoy de acuerdo con incluir al tercero, lo que no quería era generar la materia prima de lo que puede ser una justicia que termina reemplazando a la justicia ordinaria. Sí. Porque si se vinculan a todos los terceros del conflicto, pueden ser 8 millones de personas, que son los que están calculando, se declaran víctimas. De esos puede haber desde los que realmente son víctimas hasta esos que acaban de capturar y condenar por haber usurpado la condición de víctima para recibir beneficios estatales. Pero, ¿sí o no? ¿Tienen razón en las FARC de temer que hayan cambios de fondo que desbarate el sentido y la filosofía de la Justicia Especial para la Paz? Ninguna, no hay ninguna posibilidad. Hay ninguna posibilidad, pero además porque esta es una justicia que es generosa cuando uno la compara con los términos y las condiciones de la justicia ordinaria. Claro, porque no hay ninguna. Y lo otro es la defensa de los principios que ellos mismos establecieron como bases del proceso. La propuesta del doctor Galán, la propuesta mía va a una justicia temporal y excepcional. Entonces, pensar en 15 años a mí me parece un exceso, que además son prorrogables. ¿Cuánto le parecería? No, 10. es que hablemos de juzgar 1.500 personas que están colaborando. Es que aquí no es el señor que se sienta a decir, el Estado me acusa de haber cometido un homicidio y yo digo que no, traiga las pruebas. No, es una persona que se está acogiendo a la Justicia Especial para la Paz. Como lo están diciendo de verdad, tiene que hacer un reconocimiento. Y ese reconocimiento es con toda la verdad. Entonces, si él omite víctimas o no reconoce aquellas que durante el proceso se presenten, está incumpliendo con uno de los parámetros, la verdad. Por eso es tan importante tener una estructura clara de cómo funciona el proceso, para que esos 4 pilares en los que se fundamentan sean cumplidos. Incumplidos esos parámetros, pues obviamente el señor tiene que salir de la Justicia Especial para la Paz. Si eso no les gusta, pues eso sí es pedir que las circunstancias sean absolutamente benévolas con ellos. Es más, esos argumentos que se han dado en esos casos que le he mencionado, ellos incluso han terminado aceptándolos. Porque un proceso que no sea lo suficientemente riguroso, aquí hay que mantener un equilibrio entre
la severidad con la que se juzga, pero que no sea la del sistema ordinario, porque si no, no sería proceso. ¿Sí? Y que no sea tan benévola que la ciudadanía sienta que se les dio Total en impunidad. exceso. Exacto. Un punto que no hemos tratado y que es importante porque está también en el centro de la polémica por estos días es la reparación de las víctimas. El acuerdo contempla que parte de la reparación de las víctimas vienen de los fondos adquiridos por las FARC. Ya se ha armado la polémica porque en el decreto expedido por el gobierno aparecía que parte de estos recursos se iban al centro del pensamiento de las FARC. Ya eso se ha aclarado y ya está dejado de lado que parte de los recursos de las FARC van a ese fondo. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuánto es la plata que tienen las FARC. El The Economist dice que 10.000 millones de dólares, pero nadie puede realmente calcular cuánto es que tienen las FARC. Yo confío en lo que ha venido haciendo la Fiscalía. Creo que han hecho un trabajo muy serio y creo que han logrado encontrar bienes por encima de lo que eran las expectativas. Y en reses. En tierras, en reses, y yo en estoy seguro que en apartamentos, partes y en trabajos de orden institucional. Es que recuerde que muchos de los que militan en las FARC también pertenecen a una institucionalidad y tenían también negocios y también tenían establecimientos de comercio. Entonces, en mi opinión, efectivamente, lo que dijeron los mismos miembros del gobierno con respecto al decreto, ese decreto fue una verdadera chambonada. ¿Por qué razón? Porque uno lo que no puede decir es que con los bienes de las FARC se van a reparar las víctimas, pero que los manejan ellos para sus promociones ideológicas. Eso no puede ser así. Y ya por fortuna lo enderezaron. Sí, ya lo enderezaron. Claro. Pero en los otros temas, yo creo que el fiscal tiene toda la razón. Y lo que hay que hacer aquí, vuelvo a lo que siempre he reiterado, si uno de los principios es la verdad, ellos tienen un plazo para declarar cuáles son los bienes que tienen. Si después les encuentran otros bienes, están incumpliendo y deben salir de la JEP. Porque uno no puede decir, es que en este bolsillo sí tenía esta plata, pero en este no, que es con la que me voy a financiar y con la que voy a evitar la reparación de las víctimas. Porque el esfuerzo que están haciendo todos los colombianos desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista fiscal, es enorme. Mire lo que acaba de pasar, yo no voté la tributaria, no estuve de acuerdo con la tributaria y no estuve de acuerdo por razones que no son del caso explicar aquí, pero desde el punto de vista del sentido común del ciudadano, decirle que es que el proceso va a costar tantos billones, el ciudadano hace un esfuerzo monumental y empieza a pagar un IVA ya no del 16 sino del 19, para implementar la paz y entender que los señores de las FARC estén omitiendo los bienes que han adquirido de manera indebida para poder seguir funcionando, pues eso sí a ningún ciudadano le cabe en la cabeza y a mí tampoco. ¿Usted cómo se imagina la entrega de la plata de las FARC? Ya sabemos cómo entregan las armas, ya nos han hablado de las caletas. ¿Usted se imagina que hay caletas de dinero, como la huaca que se encontraron? ¿Y usted cree que nos van a sacar como las tulas de plata o nos van a poner un número de cuenta bancaria? Por fortuna hay una serie de elementos técnicos, pero son los elementos técnicos que están en cualquier escenario. Unos desde los más rústicos y rudimentarios como ese que acaba de describir, que es uno de los que hemos visto que ha sucedido. Hay una serie de deserciones de muchos miembros de las FARC que manejaban frentes. Para mí eso no obedece a un tema ideológico, sino que habían entendido su actividad como el resultado de una actividad que les generaba lucro. Y muchos se han volado con esa plata. Muchos se han volado con esa plata. Ese es el rudimentario, que la guarda en un barril allá metido en la selva. Pero también hay personas que tenían cuentas que les sirvieron de testaferros a las FARC. Y por eso también hay personas, ¿cómo acredita uno la propiedad de un terreno si no es con una escritura que está registrada? Pues los señores estaban acogidos a la institucionalidad en eso y tenían recursos, entonces encontrará uno eso y no me extrañaría que tuvieran cuentas en otros países. Ellos siempre vinieron protegiendo y generando una especie de aura a nivel internacional que les dio incluso el reconocimiento y a veces el acompañamiento de otros países. Mire lo que pasa con países escandinavos, por ejemplo. Ya Márquez decía que nadie se va a la guerra 50 años para un lucro personal.
decir que efectivamente la decisión es entregar todo lo que tienen y que no van a quedarse con ningún guardado. Ya vimos lo de la reparación de las víctimas. Hay otro aspecto importantísimo y clave, no solamente de la reparación de las víctimas, sino de lo que tanto se ha repetido, que es cambiar los tiros por votos. La actividad política de las FARC y todo lo que esto implica, los temores que albergan ciertas personas de un triunfo de las FARC el año entrante y un castrochavismo dentro de 2 años. Me voy a este nuevo corte y vengo para que hablemos un poquitico de esto, de estos miedos y de la participación política de las FARC. Regresamos. Actualidad legislativa, Senado de la República. Equilibrio de poderes, fortalecimiento de la oposición. La reforma al equilibrio de poderes tiene como objetivo fortalecer el régimen y garantías de la oposición en Colombia, donde se establece un sistema para que los perdedores en las elecciones tengan una verdadera representación política en todas las regiones del país. Actualidad legislativa, Senado de la República. Y ya para cerrar el programa, como les decía hace un momento, vamos a hablar de la participación política de las FARC. Se aprobó en Comisión Primera la creación de las circunscripciones especiales de paz. Me decía antes de empezar el programa que el tema no ha llegado todavía a plenaria. A la plenaria. Mucha gente que se ha opuesto a las circunscripciones especiales de paz, como el Centro Democrático, dice que al final, además de las 10 curules en Cámara y Senado, las FARC van a tener 16 curules porque allí se van a colar los simpatizantes. ¿Usted cree que es real o que efectivamente se amplía la democracia, que es una de las falencias de este sistema político colombiano? A ver, yo creo que si a las FARC se les da unas curules específicas para que puedan tener una representación, lo mismo se debería hacer con personas que, reglamentada la ley, pertenezcan a esas regiones, pero que en mi opinión tengan una condición especial. Yo tengo muchas dudas sobre esa norma y se las expreso de la siguiente manera. Cuando un partido político, Cambio Radical, el Partido Verde o el Centro Democrático no pueden participar, o qué legitimidad perdieron para no poder participar allá. Yo sería más partidario. ¿Pero no toque temporal también? Claro, pero son 8 años. Pero a ver, ¿a qué voy yo? No veo a ningún partido de manera subrepticia tratando de armar un grupo de ciudadanos para apoderarse de esas credenciales. Yo sería partidario de que se las den a quienes han venido por muchos años y que son reconocidos como voceros reales de las víctimas. Porque si no van a ser... Sí, pero ¿quién le asegura que ese tipo de personas participa? ¿Quién va a pensar que un señor que es campesino va a decirle a los conciudadanos sin ningún tipo de recursos, sin publicidad, sin ningún tipo de experiencia política, que va a llegar allá? A mí me parece que ahí se pueden generar unas regiones autónomas que van a tener dificultades después para revertirlos institucionalmente a lo que debe ser. ¿A qué me refiero? A que tengo el temor de que allá no van a terminar representadas las víctimas. Y por eso yo estoy estudiando, lo digo a título personal, la posibilidad de que esas curules de esos sectores se les entreguen a quienes hayan venido desempeñando su condición de representantes de las víctimas, que uno ya sabe quiénes son, que tienen una trayectoria reconocida, no alguien que vaya ahorita a armar una SAS o una empresa o una fundación diciendo yo soy el verdadero representante de las víctimas, nómbreme a mí, porque es evidente cuáles son. Pero que se les entreguen elecciones. Claro, se lo digo por una razón, porque es que ¿quién me asegura a mí que dentro de esos escenarios donde se supone que no están las FARC o no están los partidos tradicionales, quién va a llegar? ¿Quién de manera subrepticia puede llegar allá? Nadie. A mí me parece que es peligroso soltar esa institucionalidad de 8 años, porque después revertirla a un proceso donde yo presumo que quienes van a llegar no van a ser los campesinos. ¿Y usted cree, eso va a pasar, me imagino que el último día de sesión es la aprobación en plenaria, porque ya está aprobado en comisiones primeras? Está aprobado en comisión, pero se iría o a la próxima legislatura? Y yo creo que tiene mucho sentido,
porque ¿dónde están representadas las víctimas? Están representadas las FARC, están representados sectores que son de derecha. ¿Y dónde están las víctimas? Que Pues se supone que están en un número. Se supone que es a través de ¿Y por qué no se les da directamente? Es lo que yo pensaría, debería dárseles directamente y no ponerlos a competir. Unas víctimas que son desplazadas, ¿a qué hora están en una actividad proselitista para poder acceder a una curul? Eso es una cosa que va a ser muy compleja de manejar. Bueno, pero ya en lo que tiene que ver directamente con la participación política de las FARC, que hablábamos al principio del programa, es irreversible su camino a la vida civil, de cambiar los tiros por los votos y demás. Ya una vez entreguen todas las armas, que se irá hasta septiembre, ya se constituye el partido político de las FARC. Yo siento cuando voy en los taxis con la gente que se imaginan que las FARC van a ganar el año entrante. Me parece que es un poco optimista porque si vemos las encuestas, realmente la gente tiene muchas reservas frente a las FARC, apenas el 5 o 10% de la gente simpatiza con ellos. Usted como Cambio Radical, ¿cree que es posible que haya un triunfo significativo de un grupo de izquierda para la presidencia el año entrante? Es posible que un grupo significativo de ciudadanos compartan ideas de izquierda. Sí, pero que y eso es evidente. Pero que lleguen no lo creo. Primero porque nosotros estamos haciendo un trabajo para evitar, por medio de los votos, que eso suceda. Segundo, porque creo que la gente tiene un referente en el vecino que les está marcando mucho la forma de ver las cosas. Una cosa es ver lo que pasa en Colombia y otra cosa es ver lo que pasa en Venezuela. Y creo que finalmente pues es rescatable que se hayan dedicado a cambiar las balas por votos, pero creo que la gente tiene un inmenso temor, entonces creo que lo que tienen que generar es una inmensa confianza y demostrar que efectivamente se salieron del discurso violento y entraron a un discurso de orden conceptual. Usted decía que están haciendo campaña para que no llegue un grupo de izquierda, y hay mucha gente que teme que efectivamente la llegada de un partido de derecha, una alianza entre el doctor Germán Vargas Lleras y el propio Centro Democrático, haya un grupo significativo de derecha que llegue a la presidencia y eche para atrás, como ya lo han anunciado, y rompan esos malditos acuerdos y demás. Eso también es un temor de mucha gente, de que se reverse. ¿Sabe cómo todo se este protege? proceso tan largo con las FARC. El proceso se protege de la siguiente manera, estableciendo condiciones iguales para los dos extremos. Por eso desde el principio siempre se dijo, si a uno se le amnistía, al otro se le perdona. Sí. Nadie podía entender al señor Plazas Vega condenado a 40 años y a Petro de candidato a la presidencia. Pero ya aclaramos, ¿por qué fue que pasó eso? Porque los militares no quisieron acogerse a la amnistía y el indulto en ese momento. Sí, pero esa es la percepción que tiene mucha gente. Ni lo aceptaría la izquierda, al contrario. Sí. Los generales que se han excedido, que han violado derechos humanos, que han sido autores de los falsos positivos, que han tenido intervenciones desafortunadas en representación de la institucionalidad en una condición privilegiada, y quienes se acogieron al proceso de paz en la peor condición. Entonces, ¿qué es lo que protege el proceso? Y ahí viene la discusión de lo que yo le mencionaba con respecto a los magistrados. Que los dos tengan dolientes que preserven el proceso, porque cuando el proceso empiece a tener la posibilidad de que alguien de izquierda diga, mire, hay que volverlo a revisar, hay que votar ese acuerdo, hay que volverlo trizas, pues seguramente muchos de los guerrilleros que fueron beneficiarios les van a decir, quietos, no se puede, porque ya hicimos ese trabajo ya se adelantó. Y lo mismo debe pasar al otro lado. Por eso es que las dos, cómo se protege y cómo se le da vocación de permanencia, teniendo en los dos extremos dolientes y responsables de lo que pasa en el proceso. Pero en términos políticos, el senador Barón, obviamente que está en mayor desventaja las FARC, que no han hecho política durante 50 años porque han utilizado las armas. Yo me refiero en este caso, entiendo lo de los magistrados y demás, pero ya en esta parte final es la participación en política. Tienen que tener unas facilidades y unos apoyos que no tengan los partidos de derecha y los partidos que han estado... Por eso ellos van a terminar participando con unas curules que se les entregan directamente, van a tener una financiación estatal, como los partidos políticos que tienen que dárseles sin haber hecho el proceso del reconocimiento de la personería jurídica por razones obvias.
Pero hay una circunstancia que para todo el mundo es evidente, los medios de comunicación, las redes. Mire, la gente ha despreciado en la política algo que se convirtió en lo más innovador. Cada vez va a ser menos reunión personal, cada vez va a ser más importante que la gente se informe bien, porque los medios de comunicación, las redes, todos los sistemas que vienen surgiendo son sistemas que dan visos de seriedad o no, temas como el de la posverdad, todo ese tipo de cosas que se están generando, pues lo que llevan es a que en la política se muestren ciertas condiciones, proposiciones, propuestas, con hechos que las fundamenten o que si hasta ahora son propuestas, por lo menos le dejen ver a la gente que la trayectoria de la persona le da algo de seriedad a lo que está diciendo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, en ese sentido, pues es más fácil a veces hacer la crítica que la construcción. Por eso nosotros hemos sido, y usted lo podrá corroborar con las votaciones nuestras en los proyectos de ley y en los de actos legislativos, personas que hemos venido acompañando el proceso, pero la capacidad de discernimiento no nos pone en contra del mismo o el hacer observaciones que para nosotros son válidas. Tan son válidas que muchas no las han aceptado, a pesar de haberlas tachado inicialmente de propuestas que van en contra del proceso. Sí. Entonces, yo creo que sí, las FARC tienen una condición que no es la de no haber ejercido la política, pero no menosprecia el hecho de que tienen zonas donde tienen una inmensa injerencia y donde la gente no se informa y ellos tienen un discurso que persuade y que les genera también un seguimiento. Y que estarían en su derecho. Bueno, Lo pues que es pasa que, es que de eso se trata la democracia. De eso se trata la democracia, pero los grandes centros urbanos brillan Ahora, los partidos tradicionales. Claro, ahora lo que yo creo que sucede también es que mire cómo ha venido siendo el péndulo históricamente. Entramos en un proceso de izquierda muy fuerte, que se reflejó en América Latina, bueno, pero no aquí. en todas, no, No en pero la Colombia. gente le ha cogido un poco de temor porque si usted mira los que están en los dos extremos son los que Sí, peor no. están, que son Cuba y Venezuela Sí. y Argentina. Ahora llega Macri, que es de otro sector, es una persona que viene otra vez del otro lado del péndulo, y yo creo que ese proceso empieza a reversarse, a no ser democracias donde ya se saltaron la regla y ya no la respetan, entonces se pueden volver a reelegir como lo está haciendo Esto Evo Venezuela, Morales, sí. o como lo está haciendo en Nicaragua el señor Ortega, ¿no? Que ya han modificado la Constitución, no una vez el articulito, sino más de 2 o 3. Sí, como lo intentaron aquí también. Como se intentó aquí con también. algún articulito. Todo el mundo habla de alianzas para el próximo año. Cambios radicales es fuerte, tiene arraigo, tiene votos, pero usted ve, hagamos un poquito de especulación, que haya necesidad de que Cambio Radical termine siendo una alianza para poder llegar al poder. Yo siento que nuestro jefe natural tiene un vigor y un reconocimiento por la gestión que ha realizado que le da la primera posibilidad de llegar. Eso nadie lo está Pero no poniendo solito, en si no duda. lo apoya el Partido Liberal, que Yo veo que el creo que hay Partido que Liberal esperar, quiere a yo De la creo que hay que Calle. esperar, yo creo que hay que esperar a que esto se decante más. De hecho, yo pienso que parte de nuestro problema, de verdad de subdesarrollo, obedece a que a nosotros nos encanta la mecánica política. Y nos A encanta, ustedes, a nosotros los ciudadanos, no. a mí personalmente no, se lo confieso. Me cosa. parece una cosa seria lo que hacen en Estados Unidos, son los 4 meses anteriores. Aquí acaba de llegar un alcalde, que es el proceso que se surte hace un año, y a uno lo llama la gente y le dice, oiga, es que tengo un candidato. Le dice, 3 años. Hay ¿Por qué no 20 los dejan precandidatos trabajar? Y falta todavía ¿Por un año qué largo no los para llegar dejan a la trabajar y faltando 4 meses nos concentramos en la mecánica? Porque es que quien tiene la dirección del Estado y las entidades territoriales y las entidades públicas, pues cuando lo involucran, que termina involucrado para bien, para mal, pienso yo, en esos procesos electorales, pues lo distraen de lo que tienen que hacer. Aquí ya van viendo candidatos para el 2022, para el 2026, empiezan a hablar de unas cosas que uno dice, hombre, ¿será que el ciudadano del común está contento con eso? Usted tiene razón con lo que me dice. El ciudadano del común aborrece ver cómo Ni la en lugar entiende. de resolver temas, a veces los partidos se enfrascan en una serie de discusiones que nada les resuelve los problemas reales, justicia, seguridad, trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo
que son temas precipitados y por eso yo a veces me abstengo de dar opiniones en eso y lo he dicho muchas veces. Deberíamos dedicarnos a mirar qué tipo de problemas tenemos ahora para poder tener legitimidad en un proceso siguiente. Porque lo único que no nos debe pasar es que lleguemos a extremos donde la gente esté tan aburrida de los partidos políticos que escogen lo más contrario, y eso fue lo que pasó en Venezuela, por ejemplo. No respetando, habiendo generado los partidos políticos una falta de legitimidad enorme, Como que está dijeron ocurriendo en el el coronel mundo puede entero y ser, aquí o el señor todavía más Maduro grave. puede ser cuando es una persona. Aquí uno no puede catalogar la gente por el nivel educativo que tenga, pero hay que reconocer que hay unos principios elementales de quién debe dirigir un país y qué condiciones debe tener. ¿Vuelve al Senado? Yo vuelvo al Senado. ¿Y está seguro que regresa? Claro, Que estoy saca los haciendo votos todo el suficientes. trabajo necesario para hacerlo con una muy buena votación. Senador, muchas gracias por habernos acompañado, ustedes también. Aquí seguiremos hablando de temas de paz porque vienen un montón de temas gordos para la próxima legislatura. Vamos a ver si la unidad nacional de apoyo a todo este proceso de paz y al gobierno se mantiene o se resquebraja del todo. Hasta luego, nos vemos pronto.